¿Okay? De Lucas 17, versos 11 al 19. Camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar en cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Al verlo, Jesús dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Amén. Ahora, mi versión dice sanado, ¿ok? La versión Dios habla para todos. Entonces, quiero que ahora, paralelamente, podamos leer lo que Pablo enseña, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, para confrontarlo con las palabras que el Señor dijo últimamente en Lucas. Dice Pablo: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Den gracias a Dios ¿en qué? En toda situación, ¿ok? O sea, la actitud de ser personas agradecidas no depende si mi situación es agradable, es buena, es próspera materialmente, si tengo o no tengo trabajo, si tengo o no tengo pues bendiciones materiales, si tengo o no tengo salud, si tengo o no tengo dinero, si tengo o no tengo posibilidades, si se abren o no se abren las puertas. ¿Cuál es el principio que nos enseña Pablo y que nos enseña Jesús a través de la experiencia con los 10 leprosos? Es que debemos dar gracias a Dios en toda ¿qué? Situación, ¿ok? Entonces no es algo que depende de la condición, no depende del escenario, no depende de la persona, no depende de lo que estoy enfrentando, no depende de lo que tengo o de lo que pues he dejado de tener. Sencillamente es una actitud que tiene que nacer por lo que ya el Señor hizo en nosotros. Amén. Nosotros tenemos una deuda de agradecimiento eterna con el Señor. Amén. Entonces quiero tocar este tema para que podamos entender realmente qué es ser agradecido. Siempre que he predicado del tema del agradecimiento, he dicho que hay una diferencia entre dar gracias y ser agradecido. Porque dar gracias depende tal vez de tu formación, depende de la manera como te han educado, de la manera como te han enseñado, depende de la motivación o del favor que recibiste en ese momento. Pero el ser agradecido no depende de lo que tú has recibido, no depende de lo que han añadido a tu vida, no depende de una mano que se extendió en un momento difícil. Sencillamente tiene que ver con tu carácter y con tu identidad como hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que quiero dejarles en el corazón en esta mañana, y quiero comenzar diciéndote primeramente que la gratitud es una llave, ¿ok? Dígale a la persona que está cerquita de usted, al que esté atrás, no se lo diga a la misma persona porque la va a aburrir. Dígale al que está atrás: la gratitud es una llave. Amén. Mira a la persona que está del otro lado porque le está diciendo: me estás ignorando. La gratitud es una llave, ¿ok? Entonces, yo no sé cuántos cuando estaban pequeños veían televisión, y recuerdo que había un juego. Alguien me dijo: no, ese es el juego de calamar. No, el calamar es actual. Hay otro tipo de juego, no recuerdo porque la televisión era en blanco y negro cuando yo era niño, ¿ok? O sea, hermana, eso es hace poco. Entonces, había un juego en donde la persona tenía varias llaves y habían varias puertas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien de 25 años? Mega Man. Varias puertas. Reggie, tú eres del antiguo pacto. Entonces, la persona iba y con varias llaves intentaba abrir las puertas, ¿cierto? Y
yo recuerdo que era difícil que la persona pudiera acceder en la primera llave. Y recuerdo que pues la persona no ganaba de buena a primera. Cuando me llamó eso la atención para aplicar un poquito la enseñanza, y es que muchas veces cuando tú estás en el Señor y tienes un sentido espiritual, perdóname la ilustración para aquellos que de pronto, que tiene que ver eso, sabe que sí tiene que ver, porque la vida espiritual también no sé si has visto que son como unas llaves, ¿ok? Para tú acceder al mundo espiritual y para tú tener de pronto esa autoridad para arrebatar, como dice la palabra, las bendiciones del reino de los cielos, tienes que acceder a través de llaves, amén. Unos le dicen llaves, otros le dicen principios, otros le dicen mandatos establecidos por Dios en su palabra. Y la oración, por ejemplo, es una llave, amén. El ayuno puede ser una llave, el diezmo es una llave, y cada llave abre una puerta. Por eso lo que decía Judibet tiene un trasfondo, tiene un sentido teológico y tiene un sentido bíblico, porque para algunas cosas necesitas la oración para abrir una puerta, para que Dios haga haga un milagro en determinada área de nuestra vida, para que Dios traiga restauración. Pero hay llaves que se complementan con otras, porque de pronto tú puedes orar, pero si tu carácter no es el mejor, tu hogar puedes estar orando 24 horas al día, pero si tú no cambias, tu hogar no va a ser restaurado. Me dice amén. Entonces hay llaves que a veces no abren la puerta que tú estás esperando, porque se tienen que complementar con otras cosas que la misma palabra nos aconseja que debemos, como creyentes, como hijos de Dios, poner en práctica. Amén. Me dice amén a eso. Entonces, cuando David decía, Señor, haz memoria de mis ofrendas, David era un hombre de presencia, pero David también era un hombre que honraba a Dios, amén, de la manera como se explicó hace 15 minutos en este lugar. O sea, David no solamente oraba, David no solamente anhelaba estar en la presencia de Dios, no solamente anhelaba y le decía a Dios, no me saques de tu presencia, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, sino que también sabía cómo honrar a Dios. El hombre sabía que ya lo utilizar en cada momento para alcanzar el éxito, no solamente a nivel de gobernante, sino a nivel de liderazgo en lo que Dios le llamó a hacer, amén. Entonces la gratitud es una llave, ¿saben? Y en esta historia, y al igual que en el juego, muchos de nosotros a veces no accedemos a puertas y no se nos dan algunas cosas porque no entendemos el sentido espiritual de lo que la Biblia a veces nos quiere enseñar. Y en Lucas capítulo 17, la palabra nos muestra la historia de 10 leprosos, que sin tener una llave física, o sea, de alguna forma ilustra lo que te dije en un principio, lo del juego, ¿ok? Porque ellos fueron donde Jesús, ¿por qué? Por una respuesta. ¿Y que ya utilizaron? La oración. Ellos clamaron por una sanidad. Me imagino, ellos estaban escuchando que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús quitaba la lepra, que levantaba a los paralíticos, que sanaba de la vista a los ciegos, que daba voz a los mudos y que hacía escuchar a los sordos. Y ellos dijeron, claro que sí, vamos a donde está Jesús. Ellos clamaron y utilizaron ¿qué? La llave de la oración. Ellos clamaron y recibieron ¿qué? Una respuesta. Pero, ¿sabe? No dice que Jesús los sanó inmediatamente. Y no dice que Jesús les dijo, sean sanos, reciban el milagro, reciban la sanidad. Sino que les dio una orden. ¿Me dice amén? Y le dijo, preséntense delante de los sacerdotes, amén. Utilizaron una segunda llave que fue la obediencia. Ellos no se quedaron, ellos sencillamente obedecieron e iban a hacer lo que Jesús les dijo. Segunda llave. La primera, ¿cuál fue? La oración. ¿Cuál fue la segunda? La obediencia. Pero escúcheme bien, dice la Biblia que mientras iban caminando, ellos fueron sanados. Y uno se revisó y dijo, no tengo la lepra, ¿sabe? Entonces él dijo, yo tengo que ir a dar gracias. Y los otros 9 dijeron, no, yo no voy a la iglesia porque hoy está lloviendo. Amén.
Dijeron, no, hoy está lloviendo, hoy para quedarse en la casa, ¿cierto? Repasando el partido de Colombia, hace frío, yo me voy a arropar mejor, ¿cierto? Pero los unos están aquí, ¿me dice amén? ¿Ok? Los unos que representa ese leproso, que ya no era leproso, pero que era una persona agradecida, están aquí el día de hoy, me dice amén. Me dice amén, si me puede recibir. ¿Sabe? Solo hubo uno que abrió la tercera llave. ¿Sabe por qué ese hombre recibió sanidad? ¿Y por qué fue el que se dio cuenta de que había sido sanado? Porque Dios mira los corazones, amén. Y sabía que ese hombre era quien iba a regresar a darle gracia por el milagro, amén. Ese hombre recibió, mi versión dice que fue sanado, pero la versión Reina Valera dice que recibió ¿qué? Salvación, amén. Los 10 fueron sanados, amén. Los 10, porque Jesús lo confirma en la palabra. ¿Dónde están los 10 que fueron sanados? Pero solo uno recibió salvación. ¿Quién? Aquel que regresó. ¿Y qué llave utilizó, pastor? La llave del agradecimiento. Me dice amén. ¿Abre o no abre puertas el ser agradecido? Amén. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Abre o no abre puertas el ser agradecido con Dios? ¿Sabe? La gratitud es una llave que nos da acceso a cosas que no sabemos. Amén. Escúcheme, ellos sabían, o este hombre sabía que él iba a recibir salvación. Los 3 fueron para ser sanados de la lepra, para recibir un milagro. Pero este hombre desconocía, escúchame bien, el plan de salvación. Él fue por una cosa, y escúchame bien, no fue que fue por una cosa y recibió una cosa, fue por algo y recibió el doble de lo que él anhelaba en su corazón. No solamente fue sanado, sino que tuvo acceso al reino de los cielos. Amén. Ese día dejó de ser criatura para convertirse en hijo de Dios. Me dice amén. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud es una llave que te da acceso a cosas que tú no sabes, a cosas que tú no entiendes. Amén. ¿Sabes? Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, tú tocas una puerta y Dios no te abre tal vez esa, sino te abre una mejor. Amén. Tocas una y Dios te puede abrir 2. Vas por una oportunidad de trabajo y Dios te abre 2 oportunidades más en ese abanico de posibilidades. Me dice amén. ¿Sabes? Hay cosas que tal vez tú y yo no sabemos que Dios tiene preparada para nosotros, pero que se habilitan cuando un corazón agradecido se manifiesta delante de Dios. Amén. La gratitud es voluntaria y habla de cómo está el corazón de cada persona. Amén. Yo te hago una pregunta y es fácil porque Jesús insinuó y de alguna forma lo confirmó cuando este hombre fue salvado. Pero no lo dice literalmente, pero sí muestra cómo está el corazón del resto de los 9. Amén. El Señor pregunta, escúcheme bien, cuando una persona no es agradecida, el Señor lo nota. Amén. Porque literalmente la Biblia dice, y los 9, no fueron 10 los que fueron sanados. Dios sabe cuando Él ha hecho un milagro en tu vida. Amén. Y también sabe cuando tú no se lo agradeces de la manera correcta. ¿Ok? ¿Sabes? Por eso te dije al principio, hay una diferencia entre dar gracias y ser agradecido. ¿Qué hicieron los 9? Gracias. Gracias por el trabajo. Gracias por el milagro. Gracias por la beca, Señor, diré a los jóvenes. Gracias porque resolviste la ropa de diciembre, ¿cierto? Y eso lo es en la iglesia. Hay gente que llega por una respuesta, hay gente que viene por un milagro, hay gente que viene porque necesita que Dios lo promocione. Y tú mismo te has dado cuenta, escúchame bien, que esas personas no regresaron más. ¿Me dice amén a eso? Entonces, la diferencia que hace Jesús entre los 9 y este hombre sencillamente tiene que ver con unos que dieron gracia y con uno que sí es agradecido. Amén.
¿Qué me quiere decir, pastor? Las personas agradecidas permanecen. Amén. Las personas agradecidas son las que reconocen quién hizo la obra, me dice amén, y no se alejan de la fuente que provocó el milagro o la respuesta que estaban esperando, amén. Por eso la gratitud tiene que ser voluntaria y habla de cómo está el corazón de la persona. Yo no puedo predicar, y yo lo he predicado varias veces, y lo publico y lo rayo y se lo coloco en los estados a las personas. Y la persona lo va a seguir haciendo, escúchame bien. Y el hecho de que lo siga haciendo la persona no significa que yo tenga que dejar de predicarlo. El hecho de que la persona se incomode y no le guste que uno le diga que es desagradecida por su mala actitud, y muchos me han dicho, ay, eso suena fuerte, el pastor no debe de decir eso, no debe de publicar eso. ¿Pero qué quiere que te predique? Si Jesús lo dijo, y la Biblia dice que tengo que ser imitador de Jesús, entonces me toca decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me da duro? Porque te estás cerrando puertas tú mismo. Amén. El agradecimiento abre puertas. Y ese hombre tenía las puertas abiertas para lo que Dios quisiera hacer. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que muchas veces, no lo dice Jesús ahí, pero dice la Biblia, dice Lucas, destaca, y este hombre era extranjero, y no era judío, sino que era samaritano, peor. O sea, Lucas nos está dando una cachetada de ida y de venida. ¿Sabe qué nos está predicando? Que hay veces personas que no son de la casa, son más agradecidas, escúchame bien, que gente de la misma casa. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Le voy a decir un testimonio. No es una palabra de motivación, es un testimonio. ¿Sabe? Hay una persona en este lugar que se congregaba con nosotros desde el casting. Una persona que entendía el principio del bien, ¿sabe? Y tenía en aquel tiempo mucho capital. Y ella diezmaba algo que usted ni se imagina. No le voy a decir la cifra. Y esa persona cayó en una desgracia, cayó en una enfermedad. ¿Sabe? Alguien le robó su capital. Y esa persona, oramos por ella para que superara una crisis económica, pero sumado a eso tenía una crisis a nivel de salud. Le dio cáncer, y a pesar de que era fiel, escúcheme bien, porque es que la gente cree, no, eso no es garantía de que esto, de que aquello, no. A pesar de que era fiel, escúcheme bien, esa persona se le abrieron las puertas para viajar a Estados Unidos. Oramos por ella, se fue. Ya, escúcheme, yo jamás pensé que esa persona se fue para otro país. Lo normal es que esa persona vaya a otra iglesia y sea fiel en otra iglesia. Esa persona, escúcheme bien, no gana lo que ganaba aquí, porque fue víctima de un robo. Escúcheme allá fue sana del cáncer. Allá la emplearon. Escuchen, y cuando la emplearon, lo primero que yo recibí fue un mensaje. Yo jamás pensé que me iba a volver a escribir porque tenía 2 meses que se había ido. Pastor, aquí le envío mi primer diezmo. Y me dijo, no quiero que a la casa de Dios le falte nada. ¿Sabe? Y tiene 1 año, o sea, ¿hace cuánto se fue? Hace creo que 1 año. Hace 1 año está enviando su diezmo desde allá, desde Estados Unidos. ¿Me dice amén? Amén. Escúcheme, él es el ejemplo que expone Jesús. Y es extranjero. O sea, no es judío. ¿Para qué está eso ahí? Para que entendiéramos que a veces hay gente
que es más fiel contigo que la misma gente de tu propia casa. Amén. Hay gente que te ama más y no es tan constante y no la ves tanto como a otros que sí los ves, pero son más leales contigo que aquellos que están cerca. Amén. A eso me refiero. ¿Sabes? La gratitud es voluntaria y habla de cómo está el corazón de la persona. ¿Me dice amén? Ok. Gracias por quien es Dios. ¿Sabes? Lo segundo que te quiero dejar en tu corazón es que debemos estar agradecidos porque Él es Dios y porque Él es así y porque Él pues obra de la manera que obra, a pesar de que a ti y a mí en ocasiones no nos agrade la manera como Él procesa nuestra vida. Amén. ¿Sabes? Cuando yo conocí al Señor, yo tenía una idea de cómo era Dios, o sea, distorsionada. Pero después de muchos años de haber conocido a Dios, lo conozco de una manera diferente. Amén. O sea, no lo conozco solamente como Padre que estás en los cielos, ¿cierto? Hoy lo conozco verdaderamente como el Padre que está a mi lado. Y yo sé que también pasa contigo, que no es la misma manera como ves a Dios hoy, a como lo viste 20 años atrás. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Y hoy, por muchas experiencias difíciles que tuvimos en un principio, que nos costaron, que nos llevaron a quejarnos de Dios, a tal vez a no entender muchas de las cosas que nos pasaban, hoy las tomamos de manera diferente y ya no son como una carga y no son como una queja, sino que son motivos de agradecimiento. Amén. Porque ya no ves a ese Padre que está solamente en los cielos, sino lo ves como un Padre que te ha ayudado en medio de todas estas temporadas a salir adelante. Amén. Que ha estado ahí en los momentos más difíciles de tu vida y has podido entender, escúchame bien, no el Dios de una oración que nos enseñaron, sino el Padre bueno que está al lado de nosotros y que tiene cuidado de cada necesidad de nuestra vida. Por eso hay que estar agradecido. Amén. ¿Sabes? Yo entiendo que la manera como Dios hace las cosas no es muy convencional y no es muy popular. Porque cuando tú dices por acá, Dios se sale por acá. Cuando tú dices esta puerta, Dios deshabilita la que tú quieres, amén, para activar la que Él tiene para ti, amén. Cuando Dios te dice, ese no es el tipo, ese no es el hombre, ese no es el niño que tengo para tu vida, y tú dices, sí, ese es el que a mí me gusta, ese es el que yo quiero, ese me agrada físicamente, pero Dios tiene habilitado a otra persona, amén, porque es que Dios no está pensando en lo que se ve por fuera, Dios no está pensando en el tiempo presente, Dios está pensando en lo que tú necesitas para toda la vida. Amén. ¿Sabes? A veces no nos gusta esa manera en cómo Dios usa las herramientas que hay en este mundo para enseñarnos cuáles son sus planes. Amén. Entonces no es lo mismo saber de memoria el Padre nuestro que conocer a un Dios como Padre verdaderamente. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Y eso solamente lo vas a conocer a través de cada vivencia de tu vida. Amén. A través de cada proceso, a través de cada prueba, a través de cada dificultad, a través de cada reto, de cada desafío y a través de cada petición. Amén. Porque cada vez que tú le pides algo a Dios, Dios te dice, bueno, te lo voy a entregar, pero lo voy a hacer de esta manera. Me dice amén. Entonces, no es lo mismo, escúchame bien, conocer al Padre que nos enseñaron y realmente el amor del Padre que hoy cada uno de nosotros disfruta. No es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. Amén. Sabes, en un inicio nos hablaban de Dios. En un inicio tal vez el camino recorrido por muchos de nosotros es el principio para algunos el día de hoy. Amén. O sea, te han hablado de Dios, pero preocúpate por conocer más a Dios. Amén. Preocúpate. Yo sé que hay cosas que a ti y a mí nos preocupan. Y de pronto tú dices, Señor, pastor, ¿cómo me voy a preocupar más? Y me voy a preocupar por conocer a Dios. Claro. ¿Sabes? Si el que te va a solucionar tu vida de aquí en adelante es Él, hermano.
Entonces, si yo te propongo un negocio y yo te digo, hermano, así me lo hablaron a mí. Te estoy proponiendo un negocio cuando yo estaba en el mundo. O sea, y el negocio es esto, te va a ir bien. Préstale tu vida, no se me olvidan esas palabras. Préstale un año a tu vida. Y le digo a los nuevos que están en este lugar, lo mismo me lo dijeron a mí. Préstale un año de tu vida a Dios y te garantizo que el diciembre no va a ser igual al enero que llegaste a este lugar. Amén. Te garantizo que vas a ver a Dios actuar en medio de tu vida. ¿Ok? En medio de tu vida. En medio de los tuyos. En medio de tus sueños. En medio de tus anhelos. Amén. En medio de tu carácter. En medio de todo lo que deseas. ¿Sabes qué me estaban diciendo? Hey, te estoy enseñando a tener una relación. Amén. ¿Y sabes qué me estaban enseñando? Despídete de la religión. Me dice amén. Entonces, cuando tú conoces a ese Dios, tú tienes que estar agradecido. Porque no es lo mismo escuchar hablar de Dios a tú tener una relación íntima con el Señor. Amén. ¿Sabes? Tampoco es lo mismo agradecer a Dios sin conocerlo que cuando le conoces. Amén. Ese leproso se preocupó por conocer a Dios. Los otros no le conocían. Por eso dijeron gracias. Gracias, Rey, por enseñarme a cantar. Gracias, pero una cosa es que yo conozca a Rey y que yo sepa que él vino de Venezuela, emigró a este país y tiene una temporada larga viviendo en esta nación, que no le ha sido fácil y que acá Dios le abrió la puerta que nunca le pudo abrir en Venezuela. ¿Me dice amén a eso? Entonces hay algo diferente entre conocer algo, o sea, entre escuchar que me hablan de algo y conocerlo realmente. Amén. Cuando tú conoces realmente a Dios, tú entiendes que cada cosa que te ocurre en tu vida, escúchame bien, es provocada por el Señor. Y es muy fácil vivir una vida de agradecimiento cuando conoces a Dios. Amén. ¿Sabes? Porque tú aprendes a distinguir de lo que tú sabes hacer y de lo que Dios es capaz de provocar en tu vida. Mientras no me conozcas, tú vas a decir, lo hice yo, lo logré yo soy bueno para esto, yo tengo la capacidad, tengo el talento, tengo la habilidad, yo soy un buen trabajador, yo tengo las palabras para convencer a quien sea. Y te vas a poner por encima siempre de lo que Dios es capaz de provocar en tu vida. Pero cuando tú le conoces, óyeme, tú no eres capaz de negarle la gloria a Dios por cada cosa, así sea la más pequeña que te ocurra durante el día o durante todas las temporadas que tú quieras, tal vez de pronto colocarle la lupa para ver si eso también lo provocó el Señor. ¿Sabes? No hay manera de dejar de agradecerle a Dios. ¿Amén? Entonces, hoy es una buena mañana para que tú le puedas dar gloria a Dios y agradecer al Señor porque Él ha sido un buen Padre. Me dice amén. Y le hablo a aquellas personas que de pronto han tenido escasez de amor aquí en la tierra. Amén. Ausencia de un amor terrenal. Aquellas personas que le ha tocado convivir con situaciones difíciles en medio de su casa y en medio de su familia. Que han crecido en una orfandad de paternidad, de maternidad, de familia. Amén. Y les ha tocado lucharla solos. Amén. ¿Sabes? Si algo peor no te ha ocurrido, ¿sabes por qué? Porque el Padre estuvo a tu lado. Amén. Te recuerdo las palabras de David. Padre, aunque padre y madre me abandone, con todo Jehová me recogerá. Amén. Dios tuvo cuidado de David. A pesar de la ausencia que había de la familia con respecto a la vida de David, Dios tuvo cuidado. Amén. Y tú hoy, si has vivido ese tipo de situaciones en medio de tus etapas, en medio de tu proceso, en medio de tu vida, ¿sabes? Tú tienes que ser una persona agradecida. Porque no estás en una condición peor, porque el Padre se ha manifestado en ti.
Amén. ¿Sabe? Tengo que darle gracias porque Dios ha sido mi amigo fiel. Amén. Un amigo que se preocupa por mí. Amén. Sabe que cuando hay la manifestación de una necesidad, el Señor suple mi necesidad. Me dice amén. El Señor está ahí para extender las manos. Amén. Y provocar que nada en mi vida haga falta. Tiene que darle gracias porque también es un juez justo. Porque cuando estábamos condenados, Él nos perdonó. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos caemos, Él nos levanta. Me dice amén. Porque Dios no termina de aplastarte, sino que servimos, y escúcheme bien, vamos de la mano de un Dios que restaura. Escúcheme bien, porque usted y yo todos los días nos equivocamos y Dios en ningún momento ha tenido palabras descalificantes acerca de tus errores y acerca de tus pecados. Me dice amén. Te estoy hablando de un Dios de amor, un Dios de perdón, de un Dios que levanta, de un Dios que a pesar de que te equivocaste, te sigue amando de la misma manera que el día que murió en la cruz del Calvario. Vamos a dárselo fuerte. ¿Sabe? Dios tiene ese atributo de ser agradecido. Dios tiene el atributo de mirarte de una manera diferente. Y el Señor te ama, hermano. Y muchas de las cosas que tal vez Dios no ha hecho en tu vida, no obedecen a que no te las merezcas. Amén. Es porque realmente a veces no agradecemos de la manera que Él espera que agradezcamos. Amén. ¿Sabes? A veces se nos olvida quién hizo las cosas. A veces se nos olvida de dónde provienen todas las cosas que hoy tenemos en medio de nuestra casa, de nuestra familia. A veces se nos olvida porque estamos en este mundo. Muchos de nosotros tal vez no deberíamos haber nacido por una o X situación. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Ok? ¿Sabes? Y me trajo a sufrir, pastor, no te trajo a sufrir. Todos los que estamos en esta sala la hemos tenido difícil en algún momento o no la tenemos fácil en este momento. Amén. Pero precisamente venimos a este lugar para ser alimentados y ser fortalecidos. Amén. Para que nuestro carácter, escúchame bien, sea transformado de tal manera que tú entiendas que Dios te ama. Amén. De tal manera que entiendas que Dios siempre te va a escuchar. Amén. Para que de tal manera entiendas que Dios es el dueño de todo y nada en esta tierra se mueve sin que Dios lo permita y sin que Dios lo autorice. Me dice amén. Así que si han venido pruebas, también vendrán milagros, vendrán respuestas. ¿Sabe? Para que entendamos que Dios es todopoderoso. Amén. Y no hay nadie, no hay Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que esté por encima del Dios al cual nosotros servimos. Amén. Dios habla y si Él habla, se ejecuta. Amén. Recuerda lo que dijo el libro, lo que dice el libro de Job. Lo que Dios dice, Él lo hace. Amén. Y nadie lo puede detener. Amén. Así que si Dios te ha dado promesa, si Dios te ha dicho te voy a bendecir, si Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho te voy a sanar, si Dios ha hablado durante toda la temporada que has estado en este lugar y Dios ha dicho voy a levantar tu casa, pues créelo, porque el Dios que habla es el Dios que ejecuta. ¿Sabes? Dios te trajo esta mañana para que entendieras que Dios no cambia. Sus planes y sus propósitos con tu vida siguen siendo los mismos. Amén. Te caíste, pero Dios te va a levantar. Amén. David se cayó, escúchame bien, y siguió siendo el rey de Israel. Dios lo levantó aún más. Escúcheme. ¿Sabes? Dios no cambia. Sus promesas no cambian. Lo que Dios te prometió ayer te lo va a cumplir el día de hoy o tal vez el día de mañana. Dios te trajo esta mañana para que supieras que Él es fiel. ¿Sabes qué significa eso? Que su naturaleza es de fidelidad. O sea, cuando yo entiendo eso, a veces la gente malinterpreta y piensa que es que yo puedo hacer lo que me da la gana y Dios sigue siendo fiel. No, esa es la naturaleza de Dios. Por eso es que tú y yo recibimos a veces respuestas cuando no la hemos pedido.
A veces se nos abren puertas cuando tal vez no las hemos tocado. Y a veces Dios añade bendiciones que ni tú ni yo hemos hecho algo para merecerlas. Amén. ¿Sabes? En eso se manifiesta la naturaleza fiel de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No porque tú te merezcas o porque no lo merezcas, es porque Él es así. ¿Sabes qué significa? Que Dios no cambia su naturaleza. De igual manera, Dios te va a bendecir. Amén. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén, iglesia? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Dáselo fuerte. Si todavía tiene fuerza, dáselo fuerte. ¿Eh? Si todavía tiene ánimo, dáselo más fuerte. Me están hablando de un Dios fiel. Yo tengo que honrar a ese Dios fiel. Me están hablando de un Dios todopoderoso, que no estaría encima de esa silla glorificando el nombre de Dios. Me están hablando de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que prospera, de un Dios que perdona, de un Dios que abre puertas. Pues yo pudiera hacer más que eso en esta mañana. Amén. Vamos a hacerlo fuerte. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Tú conoces el corazón de tu pueblo y tú sabes de qué hay necesidad en medio de ellos. Señor, conforme a la necesidad, conforme a la respuesta, conforme al milagro, Dios, que ellos necesitan, Señor, haz así en sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres el Dios que cumple, Señor, lo que habla, y lo que hablas lo ejecutas, Padre. Tú eres el Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú no cambias, tú eres todopoderoso, amén. Sabes, has manifestado tu amor de muchas maneras, y la cruz, Señor, es la mayor manera de reconocer que tu amor está por encima de todo lo que nosotros podamos cometer y hacer en esta tierra, Señor. Dios, y conforme a ese amor, yo te pido que te manifiestes en cada persona, en cada familia, en cada vida, Señor, y que abran las ventanas, las puertas, Señor, que cada persona que ha llegado a este lugar, Dios necesita, Padre. Dios, Señor, abre oportunidades de trabajo, de empleo para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, y asimismo trae sanidad para el que está enfermo, trae restauración para la familia y para los hogares que están quebrados, Señor, en este momento. Padre, tú añades recursos a cada finanza, sé tú proveyendo, Señor, y sé tú trayendo lo necesario para suplir las necesidades, Señor, Dios, de cada persona que está aquí en este lugar, Padre. Dios, y te pido que toda cautividad, que toda angustia, que todo temor sea quitado de los corazones, Padre. Dios, y que hoy podamos salir con la libertad de creer que hay un Dios que se va a glorificar en esta semana, Padre, y que buenas nuevas nos alcanzarán en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que lo pueda creer en esta mañana.